Estrés, el monstruo del siglo XXI. Así comenzaban los audios de un proyecto que llevé a cabo hace unos años con un grupo de personas con el objetivo de identificar la manera de erradicar todas las consecuencias fisiológicas, emocionales y mentales del estrés por medio de métodos subconscientes. En este audio te doy un panorama general de dicha investigación y de los extraordinarios resultados obtenidos. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Estrés, el monstruo del siglo XXI. En el año 2017 llevé a cabo una investigación sobre el estrés, con el objetivo de ajustar algunos métodos subconscientes con el fin de reprogramar en cualquier persona todas las consecuencias que se dan a partir de la respuesta de estrés. Como fue un proyecto en línea, los audios que yo compartía con las personas que estaban participando en este proyecto, en esta investigación, siempre empezaban con esa frase: estrés, el monstruo del siglo XXI. Porque realmente estamos ante un monstruo que está teniendo un impacto impresionante en el mundo, sobre todo en los países, pues, que podríamos decir más desarrollados, porque pareciera que es un mal que va acompañado con el progreso, pero que cuando entendemos la naturaleza del estrés, entendemos que podemos reprogramarlo por medio del subconsciente. Es una respuesta evolutiva que surgió como parte de los mecanismos de supervivencia hace millones de años, no solamente en la especie humana, sino en muchas otras especies, y es herencia de toda esa rama evolutiva de la que provenimos. A lo largo de millones de años se requerían mecanismos biológicos, fisiológicos muy precisos para que se pudiera escapar de amenazas que ponían en riesgo la vida. Entonces, ante una amenaza que ponía en riesgo la vida, tenía que activarse toda una serie de mecanismos en el cuerpo para poder huir, pero que esa huida fuera muy eficiente. Sin embargo, en la actualidad, toda esa gama de cambios que se dan en el cuerpo ante situaciones que son interpretadas por nuestra mente como amenazas, ya no son efectivas. Toda esa gama de cambios que se dan en el cuerpo, en lugar de ayudar, perjudican y ponen en riesgo nuestra vida porque detonan diferentes problemas de salud, diferentes enfermedades. Se pone en marcha toda una serie de cambios fisiológicos que, en lugar de ayudar a nuestro cuerpo, actualmente lo dañan. Cuando es continuo el estrés, cuando es repetitivo, lo que es llamado el estrés crónico, entonces esos daños se van acumulando y van afectando órganos, tejidos y diferentes partes del cuerpo, produciendo toda una gama de enfermedades y padecimientos físicos, mentales y emocionales. Todo esto está teniendo consecuencias de muchos tipos en la vida de las personas, desde consecuencias emocionales, una disminución en la calidad de vida de muchas personas, un daño en las relaciones y también muchas consecuencias económicas, tanto a nivel individual, familiar y a nivel social. Voy a darte en este audio un panorama de esta investigación, como en los audios, en la serie de audios que estoy compartiendo en este momento. Comenzamos por el número 1, la importancia de esta área, y número 2, el mundo actual, y ahí no hay mucho que decir. En las sociedades modernas es
clara la presencia de este mal del siglo XXI, de este monstruo del siglo XXI, y está afectando la vida de las personas, y muy probablemente tú ya has vivido las consecuencias del estrés en alguna etapa de tu vida, en algún aspecto de tu vida, quizás laboral, quizás económico, quizás en tus relaciones o en otros aspectos, o quizás estás viviendo con una presencia del estrés en tu vida prácticamente de manera permanente, porque ya mucha gente así vive. Número 3 de esta guía: ¿cómo y cuándo identifiqué esta necesidad? Bueno, pues a lo largo de muchos años fui observando algo interesante. Muchas personas cercanas a mí que me contaban que tenían algún problema de salud, me contaban que cuando ya iban a alguna revisión médica, los médicos les decían que era producto del estrés. Lo interesante era que yo veía que eran una gran cantidad de padecimientos muy diversos. Y entonces yo llegué a pensar, dije, los doctores ya dicen que todo es estrés. Para todo dicen que es estrés. Y yo no entendía en ese momento todavía la mecánica del estrés, pero me parecía ya extraño que para todo los médicos dijeran que diversos problemas de salud muy diferentes, afectando a órganos muy diferentes del cuerpo en las personas, todo estaba atribuido al estrés. Por otro lado, yo era consciente de que aunque había erradicado diversas fuentes potenciales de estrés a lo largo de los años, gracias a toda esta investigación del subconsciente, gracias a todas las áreas que fui reprogramando en mi vida, aún así yo era consciente de que vivía bajo un estrés permanente porque siempre he sido muy perfeccionista, exageradamente perfeccionista. Eso ha tenido su parte muy buena porque gracias a ello he podido hacer todas estas investigaciones, pero también en su momento tuvo sus efectos no tan adecuados, entre ellos el estrés, porque yo siempre estaba obsesionado por estar avanzando en proyectos, en investigaciones, en la reprogramación de mi subconsciente y en cubrir muchas otras responsabilidades en los distintos roles de mi vida, y siempre lleno de proyectos, siempre lleno de ideas. Entonces yo vivía prácticamente bajo un estrés permanente que yo mismo estaba generándome, porque yo siempre tenía la sensación de que siempre tenía cosas pendientes, siempre tenía proyectos en los que no había avanzado lo suficiente, siempre se acababa el día y no había hecho todo lo que yo quería. Entonces era un estrés permanente, día tras día tras día, y yo era consciente de ello. Así que en el año 2017 decidí llevar a cabo una investigación sobre el estrés. Número 4 de estos resúmenes y estos panoramas: ¿cuál fue mi objetivo personal? El objetivo personal fue en ese momento comprender perfectamente los mecanismos del estrés. Yo quería entender, así como ya había pasado por otras investigaciones, y parte de cada investigación era entender muy bien, a fondo, con una claridad total, absoluta, el área en que estaba yo investigando. En este caso, en el área de estrés, yo tenía como objetivo entender perfectamente qué era exactamente el estrés, cuál es la forma en que se manifiesta en el ser humano, por qué tantas enfermedades atribuidas al estrés, qué consecuencias tiene y todo lo relacionado con el estrés. Ese era parte de mi objetivo personal. Pero además, como en otras investigaciones, era crear o adaptar algunos métodos basados en el funcionamiento del subconsciente y que fuera totalmente eficaz la reprogramación. Yo quería tener la posibilidad de reprogramar y erradicar totalmente el estrés en cualquier persona, aprovechando las capacidades del subconsciente. Ese fue mi objetivo personal. Número 5, la investigación. Bien, pues junté a un grupo grande de personas donde el requisito era que todos y todas hubieran estado ya participando en mis programas. Ya necesitaba yo que ya tuvieran todas las bases del subconsciente, que ya supieran muy bien el funcionamiento del subconsciente, las características del subconsciente, que ya hubieran trabajado
practicado durante un buen tiempo, por lo menos un año, con métodos subconscientes. Casi todas las personas que logré convocar en ese grupo habían participado en varios de mis programas, en varios cursos, en varios talleres, y ya conocían muy bien diversos métodos subconscientes. Yo necesitaba eso porque no me iba a detener a explicarles el funcionamiento del subconsciente, ni los métodos. Simplemente les iba a ir dando toda la información de la investigación y les iba a dar los materiales para que aplicaran los métodos correspondientes con el fin de probar su eficacia ante el estrés. Entonces, la investigación estaba diseñada para que se llevara a cabo en un periodo de 6 meses. Así que los convoqué por un periodo de 6 meses. Y la mayoría de las personas eran de aquí, residían aquí en la República Mexicana, pero algunas personas residían en el extranjero. Y así comencé esta investigación. Bien, por un lado yo tenía nociones muy básicas ya del estrés. Pero para ese momento yo tenía ya 24 años trabajando sistemáticamente con el subconsciente, investigando, desarrollando métodos. Entonces ya tenía una larga trayectoria desde 1993 hasta el año 2017. Ya tenía una larga trayectoria con el subconsciente, ya conocía perfectamente todas sus características, ya había utilizado métodos con cambios evidentes de reprogramación en mí y en muchas personas que habían participado en todos mis programas a lo largo de esos 24 años. Y ya había aplicado métodos y tenía una noción de que el estrés se manifiesta en cuestiones fisiológicas, distintos tipos de reacciones fisiológicas, y por eso genera tantos cambios en el cuerpo y por lo tanto afecta la salud en muchos órganos. Ya tenía una idea general. También tenía la idea de que el estrés pues afecta a nivel emocional, generando muchas emociones asociadas al estrés, y también afecta a nivel mental, a esos 3 niveles, a nivel fisiológico, mental y emocional. Y yo a lo largo de los años ya había utilizado un método que es el método que inventé, que creé, el método de las mega oraciones, que había utilizado ya en esos 3 aspectos. Ya había trabajado a lo largo de muchos años con personas aplicando ese método en esos 3 tipos de aspectos fisiológicos, emocionales y mentales. Así que yo partí de la suposición de que yo podría adaptar ese método y diseñar un programa muy efectivo basado en una mega oración o en algún conjunto de mega oraciones en audio para que las personas reprogramaran todo el efecto del estrés. Así que por ahí empecé. Comencé a diseñar una mega oración que fui adaptándola, perfeccionándola, y yo les iba entregando a los participantes las versiones que iba yo creando cada vez más completas, que iba yo mejorando. La indicación que tenían las personas que participaban era que simplemente tenían que colocar en algún aparato digital, alguna grabadora digital, un teléfono celular o algún otro aparato electrónico. Tenían que colocar ahí el audio o los audios que yo les enviaba, y tenían que ponerlo en un volumen muy bajo para que entrara a su subconsciente y lo estuvieran escuchando por lo menos 14 horas diarias. Esa era la indicación, porque yo quería ver de manera clara el efecto de esas programaciones. Tú recordarás que en el audio 0005 expliqué una de las características del funcionamiento del subconsciente, la característica número 3, que es que el subconsciente funciona las 24 horas del día. Y ya por ahí en ese audio hice referencia a esta investigación. Entonces, partí de ese método y las personas iban recibiendo las versiones iniciales que yo iba haciendo del material, y simplemente lo colocaban en sus aparatos electrónicos y me iban reportando cuántas horas al día lo utilizaban. Hubo personas que lo utilizaban prácticamente las 24 horas del día. ¿Cómo hacían eso? Pues aunque estuvieran interactuando con otras personas en su trabajo o en algún otro contexto, utilizaban un aparato electrónico con un pequeño audífono en uno de sus oídos para que estuviera ahí con un volumen muy bajito entrando toda la programación que estaba grabada en ese material. Bueno, así
así comencé con esta investigación. Por otro lado, como siempre, comencé a buscar información en todas las fuentes disponibles. Para este momento, en 2017, ya estaba en toda su magnitud la posibilidad de buscar información en Internet. Ya he hablado de que en otras investigaciones que hice allá por los años 90 todavía no estaba disponible en Internet. Pero para este año 2017 pues ya estaba disponible una cantidad impresionante de información en Internet. Entonces comencé a buscar en Internet información sobre el estrés y encontré una cantidad monumental de investigaciones, estudios, sobre todo de los efectos del estrés, los daños del estrés, las consecuencias del estrés. Encontré mucha información de organizaciones nacionales, regionales, internacionales, que tienen que ver principalmente con la salud, desde organizaciones en los países hasta organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Me encontré también muchas tesis, principalmente de licenciatura y de maestría, y principalmente de las carreras de psicología o de medicina, haciendo estudios sobre el estrés desde algún ángulo. Busqué por internet, solicité libros por internet y conseguí un libro escrito en 1956 por Hans Selye, no sé cómo se pronuncia Hans Selye, nacido en Viena, y que él fue uno de los pioneros que investigó sobre el estrés a mediados del siglo pasado. El libro se llama The Stress of Life. Me sorprendió la claridad que ya él tenía, porque realmente hacía estudios muy meticulosos sobre el efecto del estrés con varios animales, principalmente con ratones. Y ya había identificado en ese libro, ya tenía una lista de todas las enfermedades, o de muchas enfermedades, que él identificó en ese tiempo como consecuencia del estrés. Y también algunos indicios de cómo podría medirse o evaluarse el estrés. De hecho, yo a lo largo de esta investigación desarrollé un sencillo diagnóstico para que las personas pudieran medir su nivel de estrés. Fue muy interesante porque la mayoría de las personas que entraron en esta investigación suponían que su nivel de estrés era muy bajo, pero cuando yo ya les di el diagnóstico y les di los parámetros para medir el estrés, pues sorpresivamente la mayoría de las personas estaban mucho más estresadas de lo que creían y de lo que empezaban a notar. Y digamos que eso fue bueno para la investigación, porque me permitió ver luego los cambios tan extraordinarios con este método. Este investigador, Hans Selye, desarrolló sus investigaciones principalmente en Canadá. También encontré documentales en YouTube, y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara asistí en ese año a la Feria de Guadalajara que se hace cada año, que se llama FIL, y busqué muchos libros y encontré, fui principalmente a las editoriales que tenían libros que ver con medicina, y encontré muchos libros de especialistas en distintas áreas de la salud, en distintos órganos o sistemas del cuerpo humano, explicando detalladamente cómo el cuerpo reacciona ante el estrés y cómo es afectado cierto órgano o cierto sistema como consecuencia del estrés. Eso me permitió entender la magnitud del daño que genera el estrés en el cuerpo humano. Por ejemplo, me encontré libros de neurólogos que explicaban así con mucho detalle cómo el estrés favorece problemas neurológicos, entre ellos el mal del Parkinson, el Alzheimer. Encontré libros de cardiólogos explicando cómo el estrés afecta al sistema cardiovascular, a las arterias, al corazón. Encontré el libro de una especialista en tiroides que explica cómo su tiroides se destruyó por una situación, una etapa de mucho estrés, y por eso se especializó en la tiroides, y cómo afecta el estrés al funcionamiento de la tiroides. Encontré libros sobre el cáncer, diabetes, artritis, el sistema inmunitario. También encontré libros sobre el embarazo y la gestación, cómo afecta a bebés en la etapa de gestación el estrés, de qué manera impacta en esa etapa del desarrollo.
encontré libros donde también explicaban la conexión entre el estrés y la obesidad. Bueno, fue monumental la información que encontré y que refleja la cantidad de daño a tantos niveles, de tantas formas, que se presenta en el ser humano como consecuencia del estrés crónico. Mientras tanto, fui mejorando el método y me di cuenta de que para que fuera más efectivo tenía que personalizar los audios que hacía y tenía que ajustarlos identificando la fuente de estrés de cada persona a fin de darle información más precisa al subconsciente para que asociara una reacción contraria al estrés, y de esa manera desaparecían todos los síntomas del estrés, se asociara a la fuente primaria o a las principales fuentes que detonaban el estrés en las personas, que detonaban la reacción de estrés en las personas. Entonces pasé a una etapa en la investigación donde ya los audios que yo estaba dándoles a los participantes ya eran muy personalizados, eran diferentes unos de otros. En esa investigación, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, diseñé un audio que para que fuera más efectivo en las personas que lo estaban utilizando, el audio tenía 3 voces, es decir, se escuchaban 3 voces al mismo tiempo. Hay una característica del subconsciente que no he mencionado hasta ahora, porque pues es una característica que no es tan práctica para utilizarse, pero en este caso yo la aproveché, que es que el subconsciente tiene la capacidad de registro permanente. Registro simultáneo. El registro permanente es la característica del subconsciente, que es el número 4, que ya he citado una y otra vez, que es que se registra todo en el subconsciente y se queda ahí de manera permanente a lo largo de los años. No, esta característica le llamo registro simultáneo. Es decir, que el subconsciente tiene la capacidad para, al mismo tiempo, registrar todo lo que está entrando por todos nuestros sentidos al instante. Todo lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo a nivel físico, a nivel de los sentidos. Entonces, el subconsciente puede registrar 3 voces de manera simultánea, aunque a nivel consciente nos pueda costar trabajo ponerle atención a una de las 3 voces, el subconsciente las registra simultáneamente y por lo tanto se genera un efecto de las 3 voces al mismo tiempo. Es decir, que si una persona estaba escuchando la grabación, por poner un ejemplo, las 14 horas que yo les indiqué que por lo menos lo utilizaran diariamente, 14 por 3, pues ya son 42. Y entonces sería equivalente, como había 3 voces con 3 mensajes simultáneos, sería equivalente a que la persona estuviera escuchando un mensaje 42 horas por día. Entonces, pues bueno, los resultados fueron para mí sorprendentes porque pues yo esperaba que por lo menos al final de la investigación ya haber visto algunos cambios en las personas, pero fue sorprendente porque en muy poco tiempo, en un promedio de 3-4 semanas, las personas veían cambios muy sorprendentes en la disminución de su estrés y continuando con el uso de los audios, en 2-3 meses, la mayoría de las personas que estuvieron en la investigación pudieron registrar que prácticamente había desaparecido todo el efecto del estrés, tanto a nivel fisiológico, mental y emocional. Para mí fue muy sorprendente porque yo esperaba que tardara más tiempo en verse resultados tan sólidos, tan contundentes en las personas. Y bueno, pues fue un gran descubrimiento ver que la efectividad del método que había yo desarrollado, la eficacia que tenía para erradicar el estrés. Y entonces fue muy interesante porque las personas que participaron, al estar ya libres de estrés, después de haber vivido durante años ya el estrés era una parte natural de su vida, de que lo mismo de hecho yo experimenté, pero ya las personas estaban tan habituadas a estar estresadas día tras día tras día, en muchos de los casos durante varios años, que me reportaban que se sentían hasta extrañas al no sentir ya nada de lo que durante años ya estaban habituadas a experimentar
a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel emocional. Y empezaron a haber resultados muy evidentes en los participantes, donde notaban que, por ejemplo, en el trabajo eran más eficaces mentalmente, laboralmente, rendían mejor, tenían una mejor concentración, sus capacidades mentales estaban más lúcidas, funcionaban mejor en cualquier exigencia laboral, ante situaciones que les rodeaban y que anteriormente les generaban todas esas reacciones de estrés, tanto a nivel fisiológico, mental, emocional, ahora experimentaban mucha tranquilidad y podían atenderlas con total calma. Varias de las personas reportaron que anteriormente, cuando el fin de semana o incluso cuando tenían vacaciones, no podían desconectarse mentalmente del trabajo porque estaban con las preocupaciones y siempre trayendo en mente todo lo que no tenían resuelto en el trabajo, y ahora se sorprendían que podían desconectarse con mucha facilidad y dejar de pensar en el trabajo cuando estaban descansando en casa o en el fin de semana o cuando tenían vacaciones. Hubo muchos resultados muy, muy sorprendentes y para mí fue muy interesante una vez más ver esta capacidad impresionante que tenemos a nivel subconsciente y en este caso para erradicar todo ese efecto de esas reacciones que surgen en el cuerpo humano, que surgen a niveles fisiológicos y luego se asocian y detonan reacciones a nivel emocional y a nivel mental. Número 6, en cuanto a mi trabajo personal, pues yo también fui parte de este grupo y erradiqué ese estrés con el que yo estaba habituado a vivir ya durante décadas, y también para mí era sorprendente ya no experimentar esa sensación que ya estaba habituado a vivir con ella durante muchos, muchos años. Número 7, características del subconsciente. ¿Cuáles son las características del subconsciente que están más aquí ligadas a esta investigación que más puedo resaltar? En primer lugar, la característica número 5 del control principal. Recuerda que el subconsciente tiene control sobre aspectos emocionales, sobre todas las emociones, las controla el subconsciente, y de ahí el subconsciente también influye de manera determinante en los procesos mentales. Pero también el subconsciente tiene un control que yo hasta ahora no había hecho mucho énfasis en esta parte de la influencia del subconsciente a nivel fisiológico. Entonces el subconsciente tiene control en todos esos procesos que precisamente tienen que ver con el estrés, reacciones fisiológicas, emocionales y mentales. Así que cuando nosotros aprovechamos las capacidades del subconsciente y reprogramamos, activando de manera diferente el subconsciente, desde ahí pueden surgir cambios muy positivos y muy sólidos en todos estos aspectos relacionados con la respuesta de estrés. El número 6, la característica número 6 del subconsciente de asociaciones y generalizaciones, también aquí hay que resaltarla porque cuando una persona está bajo estrés crónico, su subconsciente ya llega a asociar la respuesta de estrés con aspectos de su vida o de su trabajo. Y entonces ya más fácilmente se activa la respuesta de estrés. La característica número 1, programar y reprogramar. Entonces podemos nosotros reprogramar toda la respuesta de estrés desde el subconsciente. En la característica número 2, de que el subconsciente no requiere desarrollo, bueno, pues los bebés desde la etapa de la gestación, ya cuando la mamá está sometida a un estrés crónico, a mucho estrés, ya están teniendo un efecto, por un lado, a nivel bioquímico, porque muchas hormonas que produce el cuerpo de la mujer embarazada bajo una reacción de estrés, pues están pasando el torrente sanguíneo del bebé y ya están teniendo una influencia predisponiendo a ese bebé a que sea una persona fácilmente estresable cuando crezca, y también a nivel emocional. La característica número 3 del subconsciente, que trabaja las 24 horas, pues aquí la aprovechamos para reprogramar por medio de este método tan simple. Y la característica número 4 del registro permanente, también todo lo que se va acumulando de experiencias asociadas al estrés favorece para que más adelante una persona con más facilidad tenga reacciones asociadas al estrés a esos niveles fisiológico, mental y emocional. Número 8, limitaciones conscientes. Cuando nos limitamos solo a lo racional, a lo cognitivo, a lo conductual, ¿qué limitaciones hay en esta área del estrés? Bueno, pues hay limitaciones muy grandes. De hecho, prácticamente
dentro de todo lo que yo estuve investigando del estrés, todas las fuentes de información que consulté, realmente lo que se ha buscado como posibles soluciones al estrés, pues o son formas que aportan muy poco al problema, que no son efectivas para erradicar todas las causas de estrés, o en algunos casos pueden tener cierto grado de efectividad, pero son complicadas de que las personas en el día a día, de que personas comunes y corrientes lo apliquen en su día a día. Para esto, yo desarrollé una fórmula matemática muy simple, muy simple. La eficiencia de algún método para eliminar estrés es igual a la efectividad del método dividido entre la dificultad para aplicar ese método o entre la dificultad para que sea práctico implementarlo en el día a día. Eficiencia igual a efectividad entre dificultad. Te lo voy a ilustrar con números muy sencillos del 1 al 100. Si tuviéramos algún método para contrarrestar o eliminar el estrés que fuera muy efectivo, digamos del 1 al 100, que fuera 100, que erradique todo lo que es la respuesta de estrés, entonces sería 100. Y si fuera la dificultad, por otro lado, fuera muy difícil implementarlo, fuera muy poco práctico y la dificultad llegara hasta el 100, entonces la división sería 100 entre 100. Y entonces el resultado sería de un 1. Es decir, aunque sea muy efectivo, pero si no es práctico, entonces el resultado en cuanto a eficiencia es de solamente un 1. En cambio, por ejemplo, pensemos en algo que su efectividad es de 50. No llega al 100, pero su efectividad es de 50 puntos. Pero la medida de qué tan práctico es, ¿sí? La dificultad para aplicarlo del 1 al 100 es nada más de 10, es decir, es bastante fácil de implementar en el día a día. Entonces, 50 entre 10 nos daría una calificación de 5 puntos, es decir, sería mejor un método que su efectividad fuera 50 en lugar de 100, pero que la dificultad para aplicarlo solamente fuera 10, y entonces sería más práctico que un método que es muy efectivo, pero que es muy difícil de aplicar. Te pongo aquí ejemplos más concretos. Por ejemplo, supongamos el ejercicio. El ejercicio, en muchas fuentes de investigación del estrés, se busca contrarrestar el estrés por medio de la actividad física. Entonces, el ejercicio sí puede ayudar mucho a contrarrestar los niveles de estrés. Pero, desde mi punto de vista y todo lo que conozco del estrés, tendría que ser un tipo de ejercicio que sí colabore en erradicar toda la reacción de estrés y que se lleve a cabo de manera muy constante, con mucha frecuencia en la vida de una persona. Por ejemplo, correr o hacer un ejercicio físico intenso como, por ejemplo, un ejercicio de boxear y de golpear con los puños sobre un costal, por ejemplo. Ese tipo de ejercicio podría tener del 1 al 100 una efectividad de un 60 puntos. Es bastante efectivo porque la respuesta de estrés provoca en el cuerpo reacciones fisiológicas que tienen que ver con la huida, tienen que ver con la generación de energía en el cuerpo y entonces con un tipo de deporte como el boxeo, de práctica deportiva como el boxeo, que requiere energía, se podría contrarrestar ese efecto de todas las sustancias químicas que se producen bajo la reacción de estrés. Sin embargo, no es completamente efectivo, porque estaríamos en un ciclo donde la persona se estresa, va al gimnasio, golpea el costal y de alguna manera consume parte de esas sustancias químicas. Otro día se vuelve a estresar, todas las sustancias químicas están en su cuerpo todo el día y quizás ya por la tarde-noche va al gimnasio y hace una actividad física intensa, entonces de todas maneras está bajo un flujo permanente de sustancias químicas del estrés. Eso suponiendo que sea muy constante. Aquí el problema es que la dificultad para que una persona sea así de constante, que haga ese tipo de ejercicio 4 o 5 veces por semana y de manera muy constante, pues es una dificultad muy grande. Yo le pondría una dificultad de 100 puntos, porque es difícil que las personas sean constantes haciendo este tipo de ejercicio día tras día tras día, además después de estar en un
todo el día bajo estrés, ya por la tarde ya quizás no tienen ni energía, ni ganas, ni ánimos para hacer ejercicio. Entonces, en este caso, la eficiencia de este método sería dividir 60 entre 100 y observa que nos da 0.6. Casi todo lo que yo encontré en las fuentes de información aplicando esta fórmula da cantidades muy bajas, porque entre esta combinación entre que se requiere algo que sea muy efectivo, pero la mayoría de las cosas que son más efectivas en general son más difíciles que las cosas sean constantes. Ya hablaré de esto con mucho detalle en posteriores audios donde explicaré toda esta investigación con detalle, explicaré todas las consecuencias del estrés y explicaré los métodos para reprogramar. Ahorita solo quiero darte una idea de que busqué la manera de medir la eficiencia de todo lo que yo encontraba en las fuentes de información y prácticamente la eficiencia era casi cero, casi la mayoría de las posibles soluciones del estrés prácticamente no tienen ningún tipo de eficiencia porque es complejo contrarrestar todos esos efectos del estrés y que las personas apliquen algún tipo de solución, pero con disciplina. Bueno, vamos al número 9, la comparación de las dos cabezas que siempre utilizo. En este caso, por ejemplo, bajo el estrés, las personas en la parte mental rinden mucho menos, se concentran mucho menos. Hay problemas de concentración, de atención, de memoria, porque la persona está trabajando o estudiando o aprendiendo o desempeñando alguna tarea desde la mente consciente. Pero toda la reacción de estrés está asociada con el subconsciente porque desde ahí se controla aspectos fisiológicos, emocionales e incluso mentales. Entonces, toda esa respuesta de estrés afecta el desempeño de la mente consciente para trabajar o estudiar. Entonces, ahí, con esta comparación de las dos cabezas, podemos ver que una cabeza está interfiriendo en el desempeño de la otra cabeza porque no están en armonía las dos cabezas, consciente y subconsciente. En el número 10, donde siempre hablo de la importancia de tener bases subconscientes y posibilidades, bueno, pues con esta investigación, el método que yo desarrollé, hice en esta investigación y desarrollé este método de las mega oraciones, en cuanto a efectividad, tiene una efectividad de 100 puntos, es decir, erradica totalmente toda la respuesta de estrés a nivel mental, emocional y fisiológico. Absolutamente toda, como si la desconectara desde el interior, desconectara toda la reacción del estrés a los 3 niveles, entonces tiene una efectividad de 100 puntos. Y la dificultad del 1 al 100 prácticamente es 0, es decir, prácticamente no hay nada que hacer. Por eso aquí yo le pondría una dificultad de 0.1 y si dividimos 100 entre 0.1, la eficiencia es de 1000 puntos de eficiencia, cuando casi todos los métodos y sugerencias que yo encontré para el estrés, su eficiencia anda rondando el 1. Fíjate qué impresionante diferencia cuando tenemos las posibilidades del subconsciente, 1000 puntos de eficiencia contra un 1, o 0.6, o 0.7 de otras formas en que se está intentando eliminar el estrés. ¿Y por qué es tan simple? Porque no hay dificultad. Los participantes a la investigación lo único que tenían que hacer es tener ahí una grabadora digital, un teléfono celular, otro aparato electrónico. Lo único que tenían que hacer es tenerlo encendido ahí 14 horas al día, cerca de ellos en un volumen muy bajo. No tenían que hacer nada, absolutamente nada. Solo tener ahí cerca la grabadora digital o algún otro aparato con el programa que yo les estaba personalizando, y era todo lo que tenían que hacer, nada más. Qué simple, o sea, prácticamente no había que hacer nada, así que por eso las posibilidades que nos da el subconsciente en este caso para reprogramar la respuesta de estrés son impresionantes. Te cuento un caso en el número 11 que siempre hago referencia a algún caso, algún ejemplo. Trabajé hace poco con una
persona, se llama Rosa. Rosa trabaja en los Estados Unidos, fue mi alumna aquí en la ciudad de Guanajuato, participó en mis primeros programas del subconsciente allá por el 93, 94, 95. Y luego, pues, entró a trabajar a la industria automotriz, se fue a trabajar a Estados Unidos, se casó y allá vive. Pues me contó, la estuve asesorando para reprogramar toda esta respuesta de estrés en el año 2022. Y me contó, cuando comenzamos a trabajar en ese tema, me contó que había estado varios años en una empresa automotriz y que había llegado a niveles tan extremos de estrés que estaban afectando drásticamente su vida familiar, su vida personal, su descanso, su salud, al grado de que aunque le gustaba mucho su trabajo y el ambiente laboral que tenía en ese trabajo, la relación con sus superiores y con sus compañeros de trabajo, renunció a ese trabajo porque el estrés ya estaba destruyendo prácticamente su vida. Y entonces se cambió a otra empresa del mismo rubro, donde inicialmente sintió que estaba pues más tranquilo el trabajo. Pero después de un tiempo resultó que ya en el nuevo puesto que tenía ya los niveles de estrés ya habían incluso, me decía ella, superado los que tenía en la anterior empresa. Así es el mundo laboral en la actualidad en muchos lugares, donde prácticamente en muchos sitios puede una persona cambiar de trabajo, cambiar de empresa, pero vuelve a enfrentarse a esta situación del estrés. Trabajé con ella en identificar cuáles eran los detonantes específicos del estrés en el trabajo que estaba teniendo. Le adapté las mega oraciones que ya había yo, todo este método que ya había desarrollado desde 2017, y se los envié para que ella lo utilizara en un aparato digital, en una grabadora digital, y los estuviera utilizando muchas horas al día. Y bueno, en poco tiempo ella estaba sorprendida de que, a pesar de que las situaciones en su entorno, en su puesto y en su trabajo seguían siendo situaciones muy estresantes porque no habían cambiado, sin embargo su respuesta ante el estrés se había modificado drásticamente y ahora se sentía tranquila, dormía muy bien, sus reacciones emocionales estaban muy serenas, atendía con mucha tranquilidad los requerimientos que podía atender en su trabajo. Y bueno, fue muy impresionante en el poco tiempo que ella vio los resultados tan efectivos cuando ya había intentado muchas cosas a lo largo de los años. Entonces, tenemos esta posibilidad con la reprogramación del subconsciente a través de métodos muy sencillos. Número 12, relación con otras áreas. ¿Con qué áreas se relaciona toda esta área del estrés? Bueno, pues varias de las áreas de las cuales yo he estado investigando se relacionan unas con otras, porque pues al final todo está ligado por el funcionamiento del subconsciente. En este caso, las áreas que están relacionadas con el estrés pues es el área de gestación y embarazo, el área de los miedos. Esas dos áreas, ya en los audios previos a este ya he dado un panorama general de esas áreas. Y de áreas de las que hablaré a continuación y que están relacionadas con el estrés, pues está el desarrollo infantil, que actualmente, por desgracia, desde la infancia, muchos niños ya viven bajo un estrés bastante extremo. El área de dinero y riqueza, el área de autodisciplina, ansiedad, problemas de ansiedad, el área de aprendizaje, todo lo que es desarrollo de habilidades y capacidades se ve afectada por el estrés. Obviamente el área de la salud, el área de la sexualidad, que está muy ligada con cuestiones de salud, pero también con cuestiones mentales y emocionales, y por ende, pues muchos aspectos que repercuten en las relaciones de pareja. Todas estas áreas se ven afectadas drásticamente de una manera u otra en la vida de las personas que están bajo el efecto del estrés, bajo las reacciones de estrés, cuando están viviendo con niveles altos de estrés, con un estrés crónico. Llegamos al punto número 13, algunas conclusiones importantes en este momento. Bueno, pues una conclusión es que el estrés está favoreciendo, en efecto, una gran cantidad de enfermedades físicas, mentales y emocionales. Y es mucho más grave de lo que la mayoría de las personas creen, porque muchas veces las personas están bajo una situación intensa de estrés crónico, pero
como todavía no ha habido quizás alguna enfermedad, algún problema de salud grave que ya se haya manifestado, pues sienten que no les está afectando. Pero a la larga, conforme pasa el tiempo, se van dañando más órganos y sistemas del cuerpo y llega el momento en que aparece ya alguna manifestación ya más crítica en algún aspecto de salud, y ya para entonces ya el daño ya es muy grande, ¿no? Entonces, esa es una de las conclusiones importantes en este momento que comparto contigo. Otra de las conclusiones es que las organizaciones de salud a nivel nacional e internacional están buscando una solución a todos estos efectos del estrés, pero no la encuentran porque están buscando a nivel cognitivo, a nivel conductual, a otros niveles, cuando la respuesta está en el funcionamiento del subconsciente. ¿Y para quién es importante este tema? Pues para todas las personas. Este tema es importante para todas las personas porque el estrés la respuesta al estrés se está dando por el tipo de vida que tenemos en la actualidad, por muchos aspectos de la forma de vida que tenemos actualmente, que si bien la vida del ser humano se ha visto beneficiada, por ejemplo, con el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, en las empresas y en las organizaciones, métodos y sistemas para ser más eficientes, a su vez, todo eso está llevando a un mayor nivel de estrés en las personas y, por lo tanto, todo el mundo debería conocer sobre el funcionamiento del subconsciente y sobre cómo se puede utilizar la capacidad del subconsciente para reprogramar toda la respuesta de estrés y de esa manera erradicar todas las consecuencias y el daño a nivel fisiológico, mental y emocional. Así que aquí te dejo este panorama y ya en su momento más adelante compartiré muchos detalles sobre este tema, métodos y conclusiones que tanta falta hace todo esto en el mundo moderno en el que estamos viviendo en este siglo XXI, sujetos a este estrés, el monstruo del siglo XXI.